Bien, ya de regreso, comenzamos amigos, bienvenidos. Somos la Iglesia Bautista Conexión Vida, bienvenidos. Mi nombre es Víctor Alviso Cantera. Nuestro tercer episodio de esta serie de No te rindas, donde la semana pasada estaban viendo que el desánimo se vence recordando quién está contigo. Es importante quién está contigo si hablamos de personas, familia, amigos, parientes o una buena persona, un buen amigo. Pero por supuesto que lo más importante es Jesús o Dios en nuestra vida. Y una de las cosas que decían la semana pasada es que en medio de los desafíos, estamos llenos de desafíos, y en medio de las pruebas, estamos llenos de pruebas en esta vida, es fácil abrirle la puerta al desánimo. Fíjense nada más, fácil, o sea, lo más fácil siempre es rendirse, mantener el ritmo, eso es una cosa dificilísima. Pero nos conviene a nosotros mismos, en medio de las pruebas, desafíos y pruebas de la vida, es fácil abrirle la puerta estaba subrayado el desánimo, pero hoy avanzando y yendo un poco más allá, pues no te rindas a la agenda de otros. Ahora, esto tiene que ver con límites, y cuando tú pones límites, no tienes que decirle a la gente que tiene sus límites, pero hablaba déjame, no sé si decir su nombre o no, porque luego dice, es que el pastor me estaba tirando todo allí. No, pero estábamos platicando bien y no te tienes por qué enojar cuando alguien te pide algo. O no tienes por qué decirles, no lo voy a hacer, o sí lo voy a... No tienes por qué hacer eso, sencillamente es, ¿cuál es tu agenda? ¿Cuáles cosas sí puedes? ¿Cuál es tu competencia? ¿Cuál no puedes? Pero cuando hablamos de límites, también de cosas buenas o malas, eso ya es otra cosa. Cuando alguien te invita a algo malo, en ese momento, claro, hay límites que tú sabes y que no tienen que decirle a la gente dónde está la rayita. Mira, mi rayita está allí. No tienes que avisarlo. Sencillamente vivirlo, llevarlo a cabo, hacerlo pues de una manera cordial, saber disentir de una manera alegre, gozosa. Sobre todo, si tú sigues a Jesús, tú y yo no nos podemos dar, digamos que la prerrogativa, la libertad de ser groseros con las personas. Y la verdad es esta, miren, hace rato les decía igual, aquí estábamos haciendo labores, porque hacemos labores los pastores, no solamente abrimos la Biblia, hacemos otras cosas. Hablaba y cantaba de Dios y la verdad es que mi corazón se llenaba de gozo cada vez que cantaba, y luego volteaba y pensaba en las personas y decía, a lo mejor algunos dirán, cuando yo volteo y veo al pastor Víctor, le hago, si digo a lo mejor, ¿no? Porque los seres humanos desanimamos, pero Dios no te falla. A lo mejor muchas iglesias te han defraudado, sin duda, o te han decepcionado, pero Dios jamás te va a decepcionar, porque Dios es otra cosa, Dios es perfecto. Entonces, hoy, regresando a nuestro tema, no te rindas a la agenda de otros, podemos pensar que las grandes batallas se ganan en la mente. Cuando tú tienes una agenda, es difícil que alguien venga y ponga allí algo, porque está llena tu agenda, tienes principios, orden, metas, lugares a donde te diriges, pero si tu agenda está vacía, pues cualquiera llega y te pone una agenda y te pone sus prioridades, porque las grandes batallas se ganan en la mente. Y eso es para podernos hacer una pregunta: ¿qué es lo que estás ingresando a tu mente? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Con quién te estás relacionando? ¿A qué lugares estás asistiendo? ¿Cuáles son tus hobbies o tus prácticas? Como por lo menos podemos decir, ¿qué te estás metiendo en el disco duro de tu cabeza? Porque las neuronas, como el disco duro de la computadora, registran todo lo que tú y yo podemos hacer. Todas estas semanas entonces hemos venido hablando acerca de Daniel y de Sadrach, Mesach y Abed-nego, pero esos no son los nombres de Sadrach, Mesach y Abed-nego, los nombres reales. A ver, ahí va el primero, Misael, Azarías, el segundo, ¿y el otro? A ver, ayúdenme muchachos aquí. Azarías, ya lo dije. Misael, Azarías y Ananías, me faltaba. Paquito, Patricio, dime bien si me vas a decir. No, sí me dijo bien, pero aquí no estamos poniendo. Estamos en vivo, como pueden ver, ¿no? Pero esos son los nombres reales de estos que se llamaban en el Imperio Babilónico, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que son nombres pues de Babilonia o babilónicos, ¿no? Ellos aprendieron la importancia, Daniel con sus amigos, de no rendirse a la presión externa, de no rendirse al hecho de la agenda de otros. Esas dos cosas, no rendirse a la presión externa y no rendirse a la agenda de otros. Te pregunto, y esto es para la conciencia, ¿te han presionado? No dije impresionado. Ahora déjame cambiar la pregunta, ¿no? Y hacerlo de este lado. ¿Te has rendido a la presión externa? Peor aún, ¿has hecho lo que esa presión
te ha llevado a hacer. Yo me acuerdo todavía ahorita un día, híjole, me voy a ventanear. No sé cuántos conozcan aquí Querétaro y la escuela técnica número 1, que daba al Parque de los Alcanfores, la parte de atrás, unos arbolotes ahí inmensos. Y pues cuando llegaba el momento de vámonos de pinta, que tú no sabes eso, ¿verdad? Y había una presión ahí de un grupito de, órale Alviso, así me decían, no les voy a decir cómo más me decían, pero me decían, órale Alviso, vámonos. Vámonos. Brincando la barda, me estoy viendo ahorita, y a uno se le quedó el suéter y se tuvo que regresar y un desastre. Total, que nos cacharon, habernos ido de pinta. Todo por ir con la agenda de otros y con la presión externa. Eso es muy noble. Estás hablando de cuando tienes 13, 14 años, primero y segundo de secundaria. Pero ¿qué tal otro tipo de presiones? ¿Qué tal otro tipo de agendas? Eso es rendirse a la agenda de otros, a la cual no deberíamos rendirnos. Y bueno, Nabucodonosor quería castigar a Sadrach, Mesach y Abednego, porque era tan grande su ego. La historia puedes leerla, si gustas, ya lo vimos 2 capítulos hacia atrás y revisarla una vez más, pero la verdad es que todo el mundo sabe del rey Nabucodonosor porque es histórico el asunto, no solamente es bíblico. Nabucodonosor, sí lo dije bien, ¿verdad? Bueno, él quería castigarlos porque su ego era tan grande, pero había un grupo de gente que eran los políticos de aquellos días, o sea, la casta y la clase política, la Cámara de Diputados de aquellos días, la Cámara de Senadores, que eran los sátrapas. Y le dicen, rey, no sé si te has dado cuenta, pero estos muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, no están haciendo lo que tú mandaste que toda la nación hiciera. Una agenda, no de una nación, no de un pueblo, no de un poblado, de un imperio que sometía a todas las personas, como hoy, básicamente. Y ellos nos dieron una lección poderosa, porque enfrentando directamente al emperador, supieron defender su integridad al resistir una presión externa, pero peor, la agenda de todos y a veces incentivada aún más por envidia. Estos 3 jóvenes se mantuvieron firmes ante su compromiso con Dios. Eso es lo que más vale en esta tierra, en este planeta. Es difícil, la verdad, mantenerse allí, porque a veces te olvidas tu ira, tu tristeza, tu enojo, tu desesperación, tu falta de saberte relacionar con los demás, te sabotea, te traiciona a ti y me traiciona a mí. Nos autosaboteamos. Ellos negaron seguir la agenda. Y miren, en un mundo lleno de influencias y presiones, yo quisiera decirlo así, más franca y sencillamente, ¿qué tan difícil es que estemos presionados? Nada, ¿verdad? En un mundo lleno de influencias malas, no te tengo que convencer de eso. Con un vistazo aquí al planeta, con un vistazo a las noticias, tú sabes que hay un montón de influencias y presiones. Ahí, en este tipo de vida que estamos viviendo, es crucial mantenernos fieles. Pero ojo, a los principios y a las convicciones que Dios ha establecido para nosotros. Y si tú haces lo que Dios ha establecido para ti, la verdad es que a lo mejor de momento te quedas solo unos días, o algunos te critican unos meses, o se alejan otras personas de ti por una temporada. Pero si tú sigues a Dios, está muy bien el asunto, porque en el tiempo habrás de florecer como árbol que está junto a aguas árbol que está sus raíces junto a aguas de corrientes y su hoja no cae y siempre fructifica. Eso pasa por estar arraigado en Dios. De verdad que aquí estoy pensando muy particularmente. Y como esto se trata personal, de fe, esperanza y amor, yo te puedo decir, algunas veces la gente nos hemos quedado solos y algunas, es que ya te desecharon, Pastor Víctor, ya te desecharon. Like, doble like, no es para like, pero si no te desecha Dios, estás del otro lado. Mientras Dios no esté contra ti, eso está perfecto. Mientras Dios esté a tu favor y no te salga al encuentro para resistirte, estamos del otro lado. Lo demás, somos seres humanos, difíciles de entender. Entonces, principios y convicciones basadas y establecidas por Dios, podemos preguntarles o preguntarnos, ¿cuáles son? ¿Dónde están esos principios? ¿De qué manera yo puedo entender que Dios ha establecido esos principios de una manera clara? ¿Cómo los voy a identificar? ¿Dónde están? ¿Cuál es la opción? ¿O tengo opción para hacerlo? ¿De qué manera puedo crecer en ellos? Darle mantenimiento, volverme un experto en los principios de Dios. De hecho, de manera entre líneas, les quiero entresacar uno que ya dijimos.
debes poner límites. Y eso te lo enseña Dios siempre. Debes no mezclarte con las personas en sus hábitos nocivos. Pero no vas a ir insultando a la gente por todas partes. Vas a decir, eso está mal, eso no está bien. Pues no somos Dios en la vida de las personas. No podemos juzgar a las personas porque somos muy buenos para señalar. Y ahí está otro principio que Cristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Miren nada más cómo está repleta la Biblia, la palabra de Dios, de principios, en donde a veces nosotros, pues apenas si salimos de una clase bíblica, de una predicación, de un domingo, de reunión de iglesia y se nos olvida. No sé si te ha pasado, ¿no? Algunos incluso todavía ni salen del edificio del templo y ya se van peleando porque si van a ir a McDonald's o si van a ir a Burger King. Y no, mejor váyanse a Chilos, está más cerca aquí bajando. Bueno, pero ya le voy a cobrar regalías a Chilos, ¿no? O sea, por cada cosa que nos peleamos, bueno, habría que identificar estos principios, estas convicciones y no darles opción a nadie de negociar con ellos. Nosotros no podríamos negociar con ellos. Entonces, si hoy está lleno el mundo y el planeta de muchas presiones, así fue. Así fue. En cuanto la gente oyó la música, que era la señal para adorar la estatua de Nabucodonosor, todos se arrodillaron y adoraron a la estatua de oro. Ese es el resumen de Daniel capítulo 3, versículos 1 al 7. Pero los judíos no obedecieron esa orden, porque esa orden era cínica, era sin ton ni son. Así decía mi abuela, nunca he sabido qué es ton y son, pero quiere decir sin ninguna razón. Hasta hizo versos sin esfuerzo, ¿no? Bueno, Nabucodonosor tenía un plan claro y eso era, quería que todos adoraran a su estatua. Él era el emperador, para darte un contexto, él era el soberano de aquel imperio y era un déspota, por lo tanto, y había elegido algo que le rendía homenaje a su propia persona, o sea, un culto a la personalidad, un culto al ego. ¿Te suena parecido a nuestros días? Donde hoy se endiosan a las personas o en donde tú mismo tienes la necesidad de competir y hasta tomas una pose así, como que hasta te pones, eres chaparrito, mides 1.58, pero te paras así, todo así como para que te vean los demás así. Por más que le hagas, o sea, mides 1.58, punto, se acabó. Pero tiene que ver con el ego, esto que estoy diciendo. Sin embargo, Sadrac, Mesac y Abednego, dentro de toda una población, y ahí toda la gente rindiendo pleitesía, inclinándose ante la estatua en el sonido de estos músicos que tocaban para decir, ahora es momento de postrarse delante de la estatua de Nabucodonosor, ellos sencillamente se negaron. Y reconocieron que esa agenda no iba con su agenda, que no tenía que ver como parte de sus convicciones, que era ajeno y extraño. Y estaban así declarando una agenda diferente y también honrando al Dios vivo y verdadero, donde por supuesto que nosotros nos faltan esas convicciones porque allí era cuestión de vida o muerte. Y el domingo no es cuestión de vida o muerte que faltes. De hecho, te la pierdes. Perdón, porque aquí hay dos personas que no vinieron el domingo, pero no es contra ellos, ¿eh? Esto aquí está, es el tema. Y por leer la Biblia no te mueres. Y por orar, nadie te dice, ¡hey, está orando! O sea, aquellos tiempos eran realmente significativamente peligrosos. Hoy tenemos en el plano humano fácil el hecho de definir nuestra agenda como la que Dios quiere que llevemos. Miren, y para poder avanzar en la historia, sino que ya la semana pasada, ahí de Daniel capítulo 3, versículos 1 al 7, lo leyeron, vamos a leer hoy del 8 al 12. Y dice el versículo 8, por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Ahí está la jiribilla. Se siente el peso y el veneno cuando una situación es pesada, con maldad, maliciosamente. Y por cierto, hicieron la chamba del diablo, porque el diablo es el que acusa, el que divide, y otros le ayudan. Así que los que acusan ya saben para quién están trabajando, ¿no? Y estaban acusando de quien estábamos hablando. Y hablaron y dijeron al rey, dice el versículo 9, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor. Por cierto, no es un nombre para un niño, pero si quieres ponérselo, allá tú. Rey para siempre vive. ¡Qué aduladores! ¡Qué barberos! ¡Qué hipócritas!
porque ellos mismos no quieren al rey, lo que quieren es acabar con Sadrach, Mesach y Abednego. Eso es lo que quieren hacer, pero están yendo al medio y están levantando, si pueden, más el ego de Nabucodonosor, y dice: al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. De verdad, aduladores, barberos. Gracias por el respeto que algunos tengan de mi persona, se los agradezco. Pero aquí les doy un poquito de mi historia. Tengo 30 años de pastor. Y en esos 30 años ha habido gente sincera. La mayoría está con el Señor, se ha ido al cielo. Aquí está la esposa de uno de mis amigos, Gustavo Martínez Leal. Pero hay otras personas que: pastor, tú eres lo máximo. ¿Sabes? Ese perfume huele bien, pero no te lo tragues. Porque normalmente si te lo tragas, amarga. Es para, nada más respíralo, pero no te la creas. Porque en estos 30 años de pastor yo te puedo decir que las personas que han llegado a la adulación, para siempre viva el pastor Víctor Alviso, no, de veras que no estoy aquí para desanimarte, pero yo entiendo que muchas personas no están enojados con Dios, están molestos con las cuestiones, las acciones que algunos cristianos hacemos. Porque hay cristianos que no honramos ni hacemos lo que es correcto delante de Dios. Malas actitudes, groserías, chismes, religiosidad, y claro, todo ese peso sobre ti, ¿verdad? Y entonces vienen los malos testimonios. Pero ¿por qué no haces un lado a todo esto? Y que entonces puedas decir como el pastor Víctor: yo llevo 30 años como pastor, pero tengo 38 en el cristianismo, y puedo decirte, yo tengo razones para ya no estar aquí. Humanamente hablando las tengo. Pues hablo inglés, sé mecánica, sé algo de electrónica, algo de electricidad. O sea, lo que estoy diciendo es que hasta de albañil me podría ir a trabajar. De verdad, lo podría hacer. De pintor, yo pinto casas a domicilio. O sea, es bien fácil, lo podría hacer. Sí, ¿verdad? ¿A dónde se pintan las casas? Pero aquí tenemos que ver con: seguimos a Dios, seguimos a Jesús, seguimos su agenda. No vamos con el ritmo de la gente. La gente tiene sus ideas, y si tú quedas bien con ellos, pues estás rodeado de gente porque les das por su lado. Pero el día que tú haces lo que Dios marca en tu corazón, sale bye, como dicen los chavos, ¿no? Entonces, yo quisiera animarte a que tú, que no tienes nada enojado o molesto con Dios, hagas caso omiso de lo que las iglesias hemos hecho, y los cristianos en particular, y te relaciones bien con Dios como Sadrach, Mesach y Abednego, a pesar de que los estaban presionando para hacer lo incorrecto. Y ellos tenían razones para desanimarse, sin embargo, no lo hicieron. Entonces, como la historia sigue, dice el versículo 10: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, o sea, tú dijiste, ese es chantaje, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, o sea, tuya. Tú diste esa ley, rey. También eso me lo han recordado. Yo soy un simple pastor, pero algunos me han dicho: es que pastor, tú dijiste. Eso es chantaje. No van con tu, tienen otra cosa de fondo normalmente. Dice el versículo 11: y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así que, ¿qué le dicen? Mira, tú dijiste, rey, incumplieron, estos se merecen el horno ardiendo, porque los queremos ver hacerse chicharrón, por decirlo, para ponerla, queremos verlos arder, eso es lo que queremos. Está mal la cita allá abajo porque ya avanzamos, ¿verdad? Es el 12, no es ni el 7 ni el 12, pero es del 7 al 12. Y dice el versículo 12 de esta breve lectura para ponerlos en contexto: hay unos varones judíos, por cierto, ¿no? Fíjate que te lo digo para oración, no sé si has oído esa frase, ¿no? Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. O sea, tienen tu venia, rey, y tienen muchas libertades. Sadrach, Mesach y Abednego, que no son sus nombres, estos son los nombres cuando los llevaron cautivos a Babilonia. Estos varones, oh rey, no te han respetado. O sea, están azuzando allí el avispero, ¿no? No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Eso es lo peor. Pero yo dejé allí una parte que resume desde el versículo 1 al 7, que dice: pero los judíos no obedecieron la orden. No la obedecieron la orden. ¿Por qué? Porque tenían convicciones. Así que en esta sociedad enfrentamos retos y desafíos de leyes orgánicas, de reglamentos, de principios sociales, de estatutos no escritos,
de reglas no escritas, de lo que se supone que debes hacer, numerosas agendas, de presiones externas, de pensamientos de personas. Miren, yo como cristiano te lo puedo decir, de momentos denominacionales, de pensamientos de mis coiguales o iguales, pastores, que dicen, no, es que eso ya no está bien. Déjenme explicar, hay una censura de lo que nosotros podemos y no hacer, generalizada. Todos contra todos. Y hoy todas estas cosas intentan influir a los cristianos, a los no cristianos, en decisiones, en acciones, en elecciones, en todo lo que haga una persona, ya sea políticamente, culturalmente, socialmente, espiritualmente, aún dentro de la misma iglesia. Es un problema, porque hoy todo está exacerbado. Hasta las mascotas tienen más derechos a veces que las personas. De verdad, no me malinterpreten, está bien, cuida a tu mascota. De hecho, acabamos de llevar a Poli, que es nuestra mascota, 2 veces al veterinario. Yo no voy en 2 años al dentista y en 2 semanas ya fue 2 veces al veterinario, ¿no? Está exacerbado el asunto. Hay que cuidar a sus mascotas. Yo no digo que las maltrates, ¿no? Pero siempre habrá personas que intenten imponer sus propias agendas sobre ti y sobre mí. Si el consejo es válido, bueno, bienvenido. Pero si es vano, si está equivocado, no tienes por qué seguir esa agenda. Sin embargo, debemos recordar que nuestra lealtad y compromiso primordial debe de estar con Dios. Miren, entonces, o hacia Él, no podemos permitir que las agendas de otros nos desvíen. Ese es el punto. Si no tienes una agenda, si no sigues a Jesús y su agenda, estás siguiendo a alguien más y tienes otra agenda. Sin duda, la que alguien te influyó, la que alguien te presentó, la presión si no sigues a Jesús y no tienes su agenda de Jesús, sin duda, sigues otra cosa. No sé qué sigas, al golf, a las carreras en el autódromo, a los partidos de fútbol, carísimos los boletos. Néstor me estaba diciendo, pastor, aquí están los más baratitos para ir al mundial. Hombre, los más baratitos, no, olvidan, ni voy a dar cifras, está de locos eso, ¿no? Si tú puedes, aplausos, ¿no? Pero ¿qué agenda sigues? La agenda de los amigos que juegan la cascarita de fútbol, o los que hacen el fin de semana todo para gastar su quincena en un día y llegar a su casa y no pagar la colegiatura y los uniformes de tus hijos y la renta del coche, y son tus obligaciones. ¿Qué agenda sigues? ¿Qué persona sigues? Si no estás siguiendo a Jesús, estás siguiendo algo, sin duda lo estás siguiendo, y estás bajo la agenda, aunque no explícitamente, implícitamente, sí estás siguiendo esa agenda. Así que es tentador ceder a la presión, porque eso es querer conectar con las personas, que no te segreguen, que quieres ser parte, ¿no? Ir con la corriente, la verdad es que es bien fácil, pero hacer la diferencia. Miren, yo les he dicho a todos los de aquí de Conexión, mira, amigo, tú que nos estás visitando aquí en esta transmisión, bienvenido. Escogimos la parte más difícil, realmente tratar de buscar a las personas que hoy por hoy no están en una relación creciente con Cristo Jesús. Eso es lo que estamos haciendo como Conexión Vida. Buscar a los que ya tienen a Cristo, hacer lo que los que ya tienen a Cristo quieren que hagamos. Eso es bien fácil y hasta nos aplaudirían, pero no queremos eso. Queremos llevar la agenda de Dios. Por eso, amigos de la Iglesia Conexión Vida, estoy aprovechando para decirles a ustedes, escogimos la parte más difícil, tratar de lograr conectar con las personas que no tienen a Cristo realmente. Eso es lo que estamos intentando hacer. No estoy diciendo que lo hemos logrado. Así que deberíamos tener el coraje, como Sadrac, Mesac y Abed-Nego, y estar firmes, mantenernos en nuestra fe y en los principios que Él nos ha enseñado, para no desviarnos, porque esto nos quiere desviarnos, porque en nuestra confianza no debe estar en las agendas políticas o culturales o sociales del mundo. Allí no debe estar nuestra agenda, sino en el plan soberano y perfecto de nuestro Dios para nuestras vidas. Por cierto, Él nos ha prometido un futuro, Él nos ha hablado de una esperanza, de una vida eterna. Y en la Biblia, amigos, iglesia, la palabra esperanza es algo cierto, no es como se usa la palabra hoy por hoy. Dicen, tengo la esperanza de que mi novia vuelva. Pues así es esperanza, sobre todo si te portaste mal, ¿no? Porque pues quién sabe si vuelva, pero cuando la Biblia habla, miren, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso está en la Biblia.
Y dice que los cristianos están aguardando la esperanza bienaventurada, el regreso de Jesús y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y gran Dios Padre que nos ha de llevar al cielo. Esa esperanza es algo cierto. Déjenme decirlo así. Así como Cristo vino la primera vez a través de una virgen, así de seguro vendrá la segunda vez sin relación al pecado para juzgar al mundo. Así como lo vieron un montón de personas la primera vez, así le veremos venir la segunda vez por nosotros. Y por cada vez que se menciona la primera vez que ya vino, hay 7 veces más que dicen en la Biblia que Cristo regresa por los suyos. ¿Tú dices si Cristo regresa o no? Claro que regresa. Esa es la esperanza bienaventurada. Por eso debemos seguir el plan soberano, perfecto para nuestras vidas de parte de nuestro Dios y hacer todo lo que hagamos para su gloria, para honrarlo, para crecer espiritualmente. No nos servimos a nosotros mismos. Recuerda que el desánimo se vence recordando quién está contigo, a quién sigues y a quién sirves. Y eso desplaza no solo el desánimo, desplaza la agenda equivocada, vana, incluso la tuya, para adoptar la agenda de nuestro Dios. Por eso yo quisiera terminar. Ay, algunos se pusieron contentos cuando dije terminar, ¿verdad? Espérenme, regáleme 2 minutos más nada más, ¿no? Yo quisiera terminar haciendo la recapitulación otra vez de Daniel 3, 7 al 12. Y así fue. En cuanto la gente oyó la música, todos se arrodillaron y adoraron a la estatua de oro. Todos los que pudieron pagar los boletos del mundial se van a ir a los partidos. Todos los que pudieron faltar, todos los domingos que pudieron faltar, lo hicieron. Perdón por los que están aquí presentes, no es contra ustedes. Todos los que se olvidaron de participar en la iglesia y la obra de Dios, todos los que quisieron ir a las fiestas y quisieran estar en las reuniones, tener la agenda de esa forma vana, trivial, materialista, etcétera, etcétera, todos lo hicieron. Pero los judíos no obedecieron a la orden. O sea, no fueron al partido de fútbol, para ponerlo contemporáneamente. No se fueron a la carne asada, no se la vivieron de fiesta, no vivieron yéndose de pinta de la secundaria, no se embarazaron a los 15 años, no se divorciaron a los 48. No. Ellos siguieron la agenda de Dios. De verdad que la única manera de arreglar nuestra agenda es que sigamos a Jesús. Porque si no estás siguiendo a Jesús, estás siguiendo no solo otra cosa, sino estás bajo la agenda de alguien más, y ni siquiera tu agenda. ¿Por qué no sigues a Jesús? ¿Por qué no le dices a Cristo en tu corazón: entra a mi vida, permite que yo sea tu hijo, sálvame, perdóname, hago tu visión, mi visión, hago tus prioridades, mis prioridades, hago tus principios, mis principios, tomo tu agenda, Jesús, para poderte seguir? Y entonces a lo mejor tu vida no va a ser perfecta, de hecho no lo será, tendrás problemas, pero entrarás al camino que te va a llevar a la plenitud de vida, la vida que Jesús diseñó para ti.